Mi nombre es María del Rosario García Palomera y les voy a presentar mi actividad integradora en materia organizada del módulo 14 de la semana 1. Yo escogí la molécula del agua. Como podemos observar, el agua es un compuesto químico inorgánico formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta molécula es esencial en la vida de los seres vivos. Al servir de medio para el metabolismo de las biomoléculas, se encuentra en la naturaleza en sus 3 estados y fue clave para su formación. Hay que distinguir entre el agua potable y el agua pura, pues la primera es una mezcla que también contiene sales en solución. Es por eso que en laboratorio y en otros ámbitos se usa agua destilada, proveniente del latín aqua. Es el término que se usa para referirse al estado líquido del H2O y el más útil al encontrarse por debajo de los 100 grados. El agua se mantiene intacta, por esta razón existen los océanos, mares, ríos, lagos o lagunas dispersos sobre la Tierra en el estado líquido. Los niveles de organización de la materia. Es importante conocer los niveles de organización, como de que a partir de un átomo se pueden obtener cosas complejas tales como un ser vivo. Podemos ver que los niveles de organización de la materia se pueden dividir en 3 niveles: químico, biológico y ecológico. En el primer nivel encontramos las partículas fundamentales de la materia, las especies de quarks. En física de partículas, el quarks son los fenómenos elementales masivos que se interactúan fuertemente formados la materia nuclear y ciertos tipos de partículas llamadas hadrones. Junto con los leptones son los contribuyentes fundamentales de la materia bariónica. Varias especies de quarks se combinan de manera específica para formar partículas subatómicas tales como protones y neutrones. Los quarks son las únicas partículas fundamentales que interactúan con las 4 fuerzas fundamentales. Son partículas de spin media y son fenómenos de Dirac, por lo que corresponden a antipartículas existen. Hay 6 tipos de sabores distintos del quarks, cada uno portador de un número cuántico del modelo del quarks. Los físicos de partículas han denominado de la siguiente manera. Aquí les dejo una tabla, se las dejo en 2 partes. Esa es la primera parte, esa es la segunda parte. Aquí también dice que los quarks S, C, T y B son lo suficientes masivos para decaer en otros quarks mediante la interacción débil de los quarks. U y D son los más estables. Aquí, como ven, esta es la fórmula del neutrón y del protón. Aquí en el segundo nivel encontramos las partículas subatómicas divididas en neutrones, protones y electrones. El neutrón es una partícula subatómica, un nucleón sin carga neta presente en el núcleo atómico que prácticamente todos los átomos, excepto el protón. Aunque se dice que el neutrón no tiene carga, en realidad está compuesta por 3 partículas fundamentales cargadas llamadas quarks, cuyas cargas sumadas son 0. Por tanto, el neutrón es un barión neutro compuesto por 2 quarks de tipo abajo y un quark de tipo arriba. El protón, del griego proto primero, es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental positiva, 1, igual que el valor absoluto del signo contrario a la del electrón, y una masa 1836 veces superior a la de un electrón. Experimentalmente se observa el protón como estable, con un límite inferior a su vida media de unos 100 años, aunque algunas teorías predicen que el protón puede desintegrarse en otras partículas. Originalmente se pensó que el protón era una partícula elemental, pero desde la década de los 70 existe una evidencia sólida de que es una partícula compuesta por la cromodinámica cuántica del protón. Es una partícula formada por la unión estable de 3 quarks. El electrón, del griego clásico electrón ámbar, comúnmente representado por el símbolo E, es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa. Un electrón no tiene componentes o subestructuras conocidas, entre otras palabras. Generalmente se define como una partícula elemental. En la teoría de cuerdas se dice que un electrón se encuentra formado por una subestructura, o sea, cuerdas. Tiene una masa que es aproximadamente 1836 veces mayor al respecto a la del protón. Los electrones que pertenecen a la primera generación de la familia de partículas de los leptones participan en las interacciones fundamentales tales como la gravedad. Ese es el ejemplo del núcleo, dónde están los electrones, cómo están los protones.
y lo que es el neutrón. El núcleo se compone del neutrón y del protón, y los electrones están alrededor de ella. En el tercer nivel encontraremos la unión de estas partículas que contribuyen a los átomos. Definimos que el átomo, como las partículas más pequeñas, se pueden existir y que en un elemento se pueden dividir sin perder sus propiedades químicas. Su término en griego significa no divisible. Por supuesto, por Demócrito y Leucipo, quienes suponían que la materia estaba formada por partículas indivisibles e indestructibles, y el inglés de John Dalton propuso que la materia está formada por átomos, a los cuales asigna una masa característica y que define de un elemento, y los represento como esferas masivas e indivisibles y los llamamos partículas subatómicas. El cuarto nivel está constituido por las moléculas. Las moléculas se forman por la unión de diversos átomos. Estas se clasifican en orgánicas como la glucosa, carbohidratos o lípidos, que son las grasas, y proteínas, o inorgánicas como sales, gases, minerales, etc. La molécula del agua está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, y el agua la podemos encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. El sólido, como vemos, es el hielo. Al estar el agua en un estado sólido, todas las moléculas se encuentran unidas mediante un enlace de hidrógeno, que es un enlace intermolecular y forma una estructura parecida a un panal de abejas, lo que explica que el agua sea menos densa al estado sólido que en el estado líquido. El estado líquido, cuando el agua está en estado líquido, al estar en mayor temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas. Por lo tanto, el movimiento de las moléculas es mayor, produciendo rotura en los enlaces de hidrógeno, quedando algunas moléculas sueltas y la mayoría unidas. Es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incompresible. El estado gaseoso. Cuando el agua es gaseosa, la energía cinética es tal que se rompen todos los enlaces de hidrógeno, quedando todas las moléculas libres. El vapor del agua es tan invisible como el aire. El vapor que se observa sobre el agua en ebullición o en el aliento emitido en aire como muy frío. Está formado por gotas microscópicas. El agua líquida en suspensión, lo mismo que las nubes. Aquí les pongo una foto de los estados de agua, cómo se ven el sólido, el líquido y el gaseoso. Aquí está la estructura molecular del agua, H2O. El agua es la molécula más abundante de los seres vivos y representada entre el 70 y el 90% del peso de la mayor parte de los organismos. El contenido varía de una especie a otra, también es función de la edad del individuo. Su porcentaje disminuye al aumentar la edad y el tipo de tejido. El papel primordial del agua en el metabolismo de los seres vivos se debe a sus propiedades físicas y químicas derivadas de la estructura molecular. Esta es la fórmula de la estructura molecular. Esta es una foto de la maqueta que yo elaboré. Esa es una foto de mi maqueta que yo elaboré. Y aquí están algunas fuentes en donde investigué lo que les acabo de poner en mi proyecto integrador. Muchas gracias, saludos y buenas noches. Que tengan buen inicio de semana.